القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد. Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Inshallah, nuestra charla de hoy es una pequeña investigación sobre el maltrato y la violencia dentro del hogar, a la luz de las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Cuando los hermanos de la Asociación Padres de Melilla me invitaron para disertar en este ciclo de conferencias sobre la mujer musulmana, yo sugerí un tema que por vivencias propias, consultas de hermanos y hermanas de la comunidad, mi preparación y entrenamiento como mediador de familia y casos de discriminación y estigmatización por parte de la PREVENCION y por ende por parte de la sociedad, consideré que es importante reflexionar. El maltrato y la violencia dentro del hogar, dentro de la familia. Cómo identificarlo, las formas de prevenir y cómo vivimos los musulmanes este tema en un contexto de minoría, más específicamente en los países de habla hispana en Occidente. Muchas veces sucede que cuando se mencionan nombres de problemáticas que no fueron originalmente definidas por musulmanes, como los términos de maltrato dentro del hogar, violencia doméstica, violencia de género, algunos musulmanes piensan que no es un tema religioso y que por lo tanto no tiene importancia, o piensan que hablar sobre esos temas, usar esta terminología, significa seguir las ideas divulgadas por asociaciones, ya sea de defensa de los derechos humanos o asociaciones también feministas, que en muchos casos son también críticas del Islam y de los musulmanes, y que en sus discursos habitualmente culpan al Islam del maltrato. Así que ante esta situación tenemos un desafío doble. El primer desafío es identificar y definir lo que es la violencia dentro del hogar y ver de qué manera eso se encuentra dentro de nuestra comunidad. La alusión a la violencia o al maltrato dentro del hogar la encontramos en textos del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jalla dice una ley: وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Esta ley, en idioma español, dice: si una mujer teme de su marido malos tratos o rechazo, no incurre en faltas si llega con un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. Esta primera ley habla sobre el trato de un hombre a una mujer, de un marido a su esposa. El Corán también menciona la posición opuesta, es decir, al trato de una mujer a un hombre. Y dice la ley de Dios: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. La traducción es: si el marido teme el maltrato de su mujer, que la exhorte. Entonces, como vemos, el Corán hace mención a que cualquiera de los dos esposos puede sentir temor al maltrato de su cónyuge. Y por lo tanto podemos sacar unas primeras conclusiones. Primero, Allah Azza wa Jalla nos advierte de esa problemática en el Corán. Las dos leyes, luego de indicar de un esposo o de una esposa al maltrato, ofrecen una solución y un plan de acción.
Es decir, que la segunda conclusión que sacamos de estas salidas es que el Islam reconoce esta problemática y nos ofrece una solución. Y si el Corán ofrece una solución, significa que lo anterior es problema, algo que está equivocado, algo que hay corregir. La última conclusión sencilla que podemos sacar del análisis de estas dos salidas es que el Corán no de ninguna manera que se deba soportar el maltrato, sino que lo que indica es que tanto hombres como mujeres, individuos como matrimonio, como sociedad deben hacer algo para tratar de solucionar esta problemática. Habiendo probado que el maltrato y la violencia dentro del hogar está mencionada y condenada en el Sagrado Corán, hacemos una primera refutación a los que dicen que hablar de violencia doméstica, violencia de género, violencia intrafamiliar e investigar sobre este tema no es nada relacionado con el Islam ni con el conocimiento del Islam. Nos queda un segundo desafío y es ¿qué hacemos de estas situaciones domésticas, de maltrato dentro del hogar? Mi propuesta es que este tema tiene que ingresar a los temas que normalmente se hablan y se discuten. Establecer conferencias, estudios académicos de la gente de conocimiento y establecer departamentos dentro de las asociaciones islámicas que ayuden a las familias que tienen esta problemática de su hogar. Primero, que como musulmanes estamos ordenados a luchar y expresarnos contra de todo presión e injusticia. Y segundo, porque dijimos que vamos a entrar esta conferencia desde cómo vivimos nosotros como minoría musulmana esta realidad en Occidente. Entonces, parte de que hablemos del tema, recordamos esta problemática, hagamos estudios académicos y hagamos cálculos. Es una forma también que tenemos de mostrar a la sociedad que nosotros vivimos que el Islam no acepta violencia de género por maltrato dentro del hogar. Lo primero que voy a hacer, inshallah, en esta pequeña investigación es definir qué es el buen trato en el contexto de la familia, tal como lo enseña el Corán y la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que, habiendo comprendido qué es el buen trato, por oposición nos sea más fácil comprender e identificar qué es el mal trato del contexto de la familia. Y como en el Islam no se aboga por los derechos de un sector en oposición a los del otro, voy a intentar mencionar las formas de maltrato que se dan dentro del hogar y que se aplican tanto a hombres como a mujeres, porque en algunas ocasiones la víctima es una mujer, en otras ocasiones la víctima es un hombre, pero hay una constante que siempre es víctima, y ellos son los niños. Los niños dentro del hogar siempre son víctimas, tanto de la agresión o maltrato del marido hacia su esposa, como de la esposa hacia su esposo, como de cualquiera de los padres o madres hacia sus hijos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo debe ser la relación ideal, tal cual la describe el Corán, entre los cónyuges, una relación dentro del hogar. Porque Allah nos dice en el Sagrado Corán: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Allah nos dice: son la mejor nación que haya surgido a la humanidad. ¿Por qué? Porque ordenan el bien, denuncian el mal y creen en Allah.
Es decir, aquí hay tres expresiones. La primera es la creencia en Allah, monoteísmo. Pero no alcanza con ser monoteísta para ser parte de la mejor expresión de nación que haya salido a la humanidad. Allah Azza wa Jalla nos menciona en esta ley dos condiciones esenciales. La primera, ordenar el bien, recomendar el bien, tanto a los individuos como a la sociedad. La segunda condición, denunciar el mal, tanto en los individuos como en la sociedad. Entonces, esta es la posición que tiene que tomar el musulmán ante esta situación. Y por eso, pensemos a analizar cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer dentro del hogar, entre el esposo y la esposa. Azza wa Jalla dice en Sarafán: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Y entre sus signos está haber creado cónyuges de entre vosotros para que encuentren sosiego, y dispuso entre vosotros amor, compasión. Por cierto que en ello hay signos para que reflexionen profundamente. Esta ley merece una explicación que reflexionemos sobre ella. Las oyentes, es decir, entre los signos en milagros. Y por lo tanto, cuando investiguemos, cuando hablemos, cuando reflexionemos sobre la relación entre esposo y esposa, tenemos que hacerlo desde la concepción que es uno de los milagros de Allah. Segundo dice, Ajaya. La palabra zawj en idioma árabe significa par, compañero. Es decir, que esta ley nos está diciendo que ambos, esposo y esposa, buscan en el otro un compañero, un igual, para buscar este desarrollo espiritual en esta vida. Un compañero, un par, para buscar la bien emocional. Un igual, un compañero para buscar una convivencia armoniosa. Evidentemente, un compañero para buscar hijos y criarlos con rectitud. Dice Allah Azza wa Jalla: "Litaskunu ilayhi", para que encuentren sosiego. Y Allah Azza wa Jalla utiliza la palabra litaskunu, viene de la palabra sakan, es el lugar donde se encuentra la sakina. Es decir, que el hogar tiene que ser un lugar donde los esposos encuentren paz. Y dice después, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Allah dice que dispuso entre los cónyuges, entre los esposos, amor. Y el idioma árabe tiene muchas palabras para definir el amor. Sin embargo, la palabra que Allah utiliza en esta ley es mawadda. Es la misma raíz de uno de los nombres de Allah, que es el valor. Y por lo tanto, el mawadda, en este contexto, en esta ley, implica un amor profundo y respetuoso. Allah ama al ser humano y le concedió el libre albedrío y respeta que a pesar de las equivocaciones, Allah le sigue dando el libre albedrío. Y dice, mawaddatan wa rahma. Se puso entre vosotros el amor y la compasión. Y otra vez Allah utiliza otra palabra, rahma, compasión, de la que es original en el idioma árabe también sale uno de los nombres de Allah, que es Ar-Rahman y Ar-Rahim. Y esto vemos que la relación entre los esposos en los momentos de buen trato tiene que estar basada en el amor. Y en el momento de la mala relación, porque en toda relación existen momentos buenos y momentos malos,
En los momentos de mala relación lo que debe imperar es la raspa y no la severidad. Esto es un pequeño análisis sobre esta ley y debería ser lo que todo musulmán y musulmana debería intentar hacer un gran esfuerzo por lograr de su matrimonio, de su hogar. En esta conferencia estamos hablando del maltrato, de la violencia. Yo voy a leer una pequeña definición sobre que los sociólogos mencionan como violencia doméstica o violencia dentro del hogar. Nosotros ya mencionamos que este concepto está mencionado en el Sagrado Corán. Esta definición dice: la violencia doméstica, violencia familiar o intrafamiliar, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el martonaje, el acoso o la intimidación. Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante de tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, los niños y personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder y de confianza. La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal, insegura a la otra persona, deteriorando su propio valor y autoestima, y se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Estas definiciones de que el maltrato, la violencia doméstica, pueden encontrarse en Wikipedia. En resumen, yo cité estas palabras son las definiciones de violencia doméstica que hacen los expertos occidentales, que mencionan lo siguiente: mencionan los golpes, mencionan maltrato, insultos, menosprecio, abuso de autoridad, intimidación, amenazas, humillación, gritos, agresión, intención de dominar a la otra persona, aislar a la otra persona, frialdad afectiva. Todo esto que podemos, todas estas palabras que se encuentran en las definiciones de los expertos, de los sociólogos sobre la violencia doméstica, son lo opuesto a la relación ideal que acabamos de mencionar, que el Sagrado Corán indica, enseña que deben tener los esposos entre sí. ¿Por qué como musulmanes tenemos que hablar sobre esta problemática social de la violencia, el trato dentro del hogar? Primero y principal, estas problemáticas están en la sociedad en la que nosotros vivimos. Segundo, porque no podemos ignorar que esa problemática, hay casos de esa problemática dentro de nuestra sociedad. Uno podría decir, el Islam prohíbe el alcohol. Sin embargo, hay musulmanes que caen en el alcohol y las drogas. Una persona podría decir, el Islam prohíbe la fornicación y el adulterio, y sin embargo, ¿cuántos musulmanes hay que caen en la fornicación y el adulterio? De la misma manera, el Islam prohíbe el maltrato y la violencia dentro del hogar, y sin embargo, todas las personas sabemos que casos de esto se dan dentro de hogares musulmanes, y por eso es que necesitamos hablar de esto. ¿Por qué? Primero porque como musulmanes estamos obligados a impedir injusticias.
a educarnos y reeducarnos a nosotros como individuos y a la sociedad en la que vivimos, lo que normalmente en la literatura islámica se conoce como la tarbiyah. Pero esta educación tiene que ser tanto de los puntos como de los episodios primarios. ¿Para qué? Para iniciar corrección, tanto del entendimiento como del comportamiento, lo que en la literatura islámica se conoce como la tazkia, y lograr de esa manera la prevención de esta injusticia o de esta expresión, lo que en idioma árabe en la literatura islámica se conoce como lo agradecimiento. En la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubo situaciones en las que personas de una familia, voy a mencionar el caso de una mujer, vino el profeta sallallahu alaihi wasallam a quejarse de la situación de maltrato en su casa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado con misericordia para toda la creación, para los musulmanes y los no musulmanes, para los jóvenes y los adultos, para las mujeres y los hombres, para los adultos y los niños. Y existieron muy pocas situaciones en las que el profeta sallallahu alaihi wasallam se vio tan agobiado por el maltrato de algunas personas que hizo un dua en contra de ellos. Un dua en idioma árabe, Allahumma alayka bi. En idioma español sería: oh Allah, hazte tú cargo de la situación de esta persona. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam invocaba a Allah en contra de esa persona. Ejemplos de eso nosotros lo encontramos cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vivía en la Meca y Quraysh, perseguía y torturaba a sus compañeros. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Allahumma alayka bi Quraysh. Y entre los que perseguían el profeta sallallahu alaihi wasallam había algunos Quraysh. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam invocó contra algunos de ellos en su tumba y dijo: Allahumma alayka bi Abu Jahl. Y en otra narración se dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a. Entonces, en ciertas situaciones se narra que mujer vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, y este hadith es auténtico y fue narrado por Ali bin Abi Talib. Una mujer vino y se quejó al profeta sallallahu alaihi wasallam de que su esposo la maltrataba, le pegaba. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: regresa, dile a tu esposo que está bajo la protección del mensajero de Pablo. Al tiempo, ella regresa y le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: no va a dejar de maltratarme. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se cortó un pedazo de su camisa y se lo dio a estas aquillas y le dijo: regresa, que el mensajero de Allah dice: es un trozo su camisa. Y eso significaba que ella bajo su protección y de que él iba a tener que rendir cuentas de lo que estaba haciendo. Esta sahabía se marcha a su hogar, este pedazo de tela de la camisa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en el tiempo vuelve y dice: oh mensajero de Allah, él sigue golpeando. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam alza sus manos y dice: Allahumma alayka bil Pérez, Allahumma alayka bil Walid, Allahumma alayka bil Pérez. En desaprobación muestra de que está haciendo su tan incorrecto que había llegado a adaptar la paciencia del profeta sallallahu alaihi wasallam
¿Y qué esposo querría estar en esa situación? Sabiendo que las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam eran aceptadas. ¿Quién de nosotros querría estar en la situación de su esposa? Sabiendo, a través de este hadith primero, que Allah no se complace que un esposo maltrate a su esposa, y de que hasta el profeta mismo estaría habiendo agotado su paciencia a nosotros e invocado a Allah en contra de nosotros. Evidentemente, ninguno le gustaría estar en esa situación. En la sunna del profeta también se menciona en un hadith auténtico que está en Sahih Muslim, que Fatima bint Qais fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam para pedirle consejo sobre el matrimonio, con quién casarse. Y le dijo que Muñoz le ha puesto matrimonio. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le contesta: Muñoz es pobre y no tiene dinero, es decir, no tiene los medios para casarse. Y Abu Jahl ha golpeado a su esposa. En su lugar, cásate con Usama. Esto significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam no recomendaba a esta mujer casarse con un hombre que hubiera golpeado a su esposa, y que le recomendaba casarse por otra persona. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam condenaba esa acción. Habiendo probado que tanto el Corán como la Sunna condenan la forma de maltrato y violencia dentro del hogar, vamos a ver algunas de las formas que existen del maltrato. Primero vamos a ver el maltrato físico, uno de las peores formas de maltrato. Que eso puede ser golpes, empujones y también forzar una reacción sexual. Todo eso es parte del maltrato y la violencia física. Algunos hermanos, cuando se les menciona esto, pueden decir: el hombre tiene que permitir golpear a su esposa, haciendo relación a un versículo del Sagrado, que ya vamos a mencionar. Yo no pretendo aquí en esta presentación, en la que tenemos poco tiempo, hacer una exégesis completa de ese versículo, sino que lo voy a mencionar, lo voy a situar en su contexto y voy a hacer una breve explicación. Allah Azza wa Jalla dice: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dice: los hombres están a cargo de las mujeres debido a la diferencia que Allah ha dado a unos sobre otros, por lo que deben mantenerlas con sus bienes. Las mujeres piadosas son obedientes a Allah y cuidan en la ausencia de su esposo de su honor y sus bienes, como ha ordenado Allah. Aquellas de quienes tengan maltrato, exhórtenlas, no cohabiten con ellas, o atribuyen. Ya vamos a hacer una exégesis más completa de esta palabra. Pero si obedecen lo que Allah ordena, no busca perjudicarlo. Allah es sublime grande. Este versículo, cuando es revelado, decide para eliminar las formas de violencia y de maltrato que existían en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, irónicamente, muchos hombres citan esta ley cuando quieren justificar la violencia desmedida y el maltrato dentro de su hogar después de que ha tenido lugar. Y dicen que este versículo le permite golpear a su esposa, a la persona, como vimos, que es su par, tu compañero, que debería sentirse segura dentro de su hogar. La persona que diga esto, en realidad está contradiciendo el ejemplo y el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Aisha,
En un hadiz auténtico, dice: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, jamás golpeó a una persona, ni mujer ni sirviente. El versículo nos indica cómo el Islam ordena que se deben resolver los conflictos dentro del hogar. Es decir, si un hombre teme de tener maltrato, mal comportamiento, lo primero que debe hacer es exhortar, atar, dialogar, mencionar las obligaciones. Segundo, buscar alejamiento temporal, a ver si el tiempo y la distancia pueden ayudar a corregir ese maltrato o esa falta en el comportamiento. Y tercero, según uno de los mufassirín del Sagrado Corán, la palabra fadribuhu significa mostrar el enojo, hacer saber la gravedad de la situación levantando el siwak. El siwak. Levantando el siwak. Otros exégetas dicen que la palabra fadribuhu significa imponer un límite físico. Sin embargo, todos dicen que ese límite físico es recuerde, es decir, no use daño ni lastima. El Imam al-Bukhari cita estos textos en su libro Sahih y pone un título y dice: lo desagradable de golpear a la esposa. Cita la ley anteriormente que dice fadribun, y luego dice un contacto que no lastima, y cita inmediatamente después a forma de explicación hadís del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: ¿cómo puede un hombre golpear a su mujer como se golpeaba a sus esclavos? Luego al final del mismo día, es decir, en esta noche, pretender la relación sexual consensual con ella. Este libro, Sahih Bukhari, es comentado por uno de los grandes sabios del Islam, Ibn Hajar al-Asqalani, que cuando hace la explicación de este tema, Sahih Bukhari, explica primero el título y dice, sobre ese título, esa ley de hadís, esto indica que es prohibido golpear a la mujer, existiendo en los textos lo que indica su repulsión, su prohibición. Esto es lo que encontramos en libros como Sahih Bukhari y Fath al-Bari. En los hogares en los que hay violencia, golpes, maltratos, no es extraño ver o saber la cara morada de una persona, es decir, que se vean los rasgos de un ojo morado, algo que el Islam prohibió completamente. El Islam prohibió incluso golpear el rostro de los animales, la cara de los animales. ¿Cómo una persona osa entonces golpear y dejar marcas en la cara a una persona, a una mujer? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadís, cuando fue preguntado sobre los derechos de la mujer, cuando un hombre iba a casarse, le dijo: mensajero de Allah, ¿cuál es el derecho de esa mujer sobre mí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: que la alimentes como te alimentes, que la vistas como te vive, es decir, que no hagas diferencia entre lo que gastas y lo que gastas ella. Y luego dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: que no la insultes ni le pegues en el rostro. Y en otra narración de Violencia indica el orden y dice: que no la insultes en el rostro y le pegues. Es decir, todos estos hadices y el versículo del Sagrado Corán, lo que nos indican es que quien trata de buscar excusas en el Sagrado Corán o en la Sunna para golpear a sus niños y golpear a su esposa, o golpear a su esposa y golpear a su esposa, no existe en textos del Corán y del Sunna lo que excuse para maltratar, para aplicar violencia. En el Corán, en la Sunna,
Esa gente que maltrata, deja señales de maltrato en el cuerpo, muchas veces en el rostro de sus hijos, de su esposo o su esposo. Poco le interesan los textos de la Biblia, sino que trata de buscar excusas después de que eso ha sucedido. Estamos hablando aquí del maltrato físico. Vamos a hablar sobre una segunda forma de maltrato, que es el maltrato verbal. El maltrato verbal se encuentra de manera general prohibida, de manera tajante en el Islam. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا. Y quienes ofenden a creyentes sin motivo, he aquí que cometen un pecado evidente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advirtió sobre la violencia verbal. Y los familiares, la gente que está en el hogar, son los que tienen mayor derecho a estar protegidos de los insultos y de las ofensas verbales. En un hadith auténtico se narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: insultar a un musulmán es inmoralidad. ¿Y qué te hace pensar, musulmán, que el profeta va a prohibir que insultes a la gente que está fuera de tu hogar y te va a permitir que insultes a la gente que está dentro de tu hogar? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith: el verdadero musulmán es aquel que los otros musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano. Y este es un hadith general. Se aplica tanto a la gente que está fuera del hogar como a los que están dentro del hogar. Una tercera forma de maltrato es el maltrato emocional. Analizando esto dentro del contexto de nuestra comunidad, ¿cómo uno puede maltratar emocionalmente a otra persona? Primero, dentro de nuestra comunidad se da con la amenaza de divorcio. Que el hombre amenace a su mujer con el divorcio, o que la mujer amenace al hombre con el divorcio. Y piensen, cuando estamos hablando de estas cosas, lo terrible que sería si todo esto, este maltrato emocional entre los cónyuges, tiene lugar delante de los niños. Es decir, que un padre amenace con el divorcio a la madre de sus hijos delante de los niños. La inseguridad emocional y el maltrato emocional, eso significa solamente en la mujer, sino en los niños, la inseguridad que les transmite los niños. Si una mujer hace eso delante de los niños al padre. Otra de las formas de maltrato emocional es la amenaza de desacreditar su religiosidad frente a los otros musulmanes. Ya le voy a contar lo que haces en la mezquita. Ya le voy a contar a tus compañeros que haces. Esa forma de tratar de desacreditar la religiosidad es una forma de maltrato emocional. Menospreciar la religiosidad en un contexto de discusión. Decir, porque tú no eres un buen musulmán, haces eso porque no eres un buen musulmán, no eres una buena musulmana. Y en ese contexto, en el caso de los hombres, amenazar con conseguirse una segunda esposa. Si no cumples con mis derechos, voy a buscar una segunda esposa. Si no me das lo que quieres, voy a buscar una segunda esposa. Utilizar eso como amenaza es forma de maltrato emocional. Otra forma que se da dentro de las discusiones del hogar es manipular los textos del Corán y de la Sunna para siempre tratar de la razón. Es decir, mencionar aquellos textos del Corán y de la Sunna que hablan sobre mi derecho, pero nunca sobre aquellos que están en nuestra forma. Nunca sobre aquellos de los derechos que tienen la persona. ¿Cuál es la forma que nos enseña el Islam para solucionar los conflictos dentro del hogar? Mencionamos todas las formas de maltrato que hay: física, verbal, emocional. ¿Cómo nos enseña el Islam a solucionar nuestros conflictos para que el hogar no necesite tener maltrato y no tener violencia? Primero que nada, el Islam nos enseña que no debemos actuar en momentos de enojo ni en momentos de ira. Allah dice en el Sagrado Corán: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dice, los que controlan su enojo, perdonan, sepan que aman lo que se les viene. Que cuando cometen una austeridad, los justos buscan pidiendo por sus pecados y no reinciden a sabiendas. Sepan ellos que no los pecados. Es decir, que la actitud que nos enseña esta es que el musulmán tiene que estar en control de sus emociones y no al revés, ser víctima de su enojo y de su ira. Dejarla caer sobre las personas más débiles. Luego nos señala cuál debe ser la actitud, la de perdonar, o la afina. Es decir, aquellos las otras hagan algo, retoquen, no perdonan. Y no solamente perdonan, sino que hacen el bien. Y luego, que si se dan cuenta que han cometido una ofensión, una injusticia, no reinciden, no se justifican para seguir así. Nosotros mencionamos anteriormente el área que dice arrillar una al enlisar. Esta aleya nos habla sobre cómo solucionarse los conflictos dentro de la pareja. La aleya dice, los hombres están a cargo de las mujeres debido a la diferencia que nos ha dado unos sobre otros, por lo que deben mantenerse con sus bienes. Las mujeres piadosas son clientes más de la justicia esposo de sus bienes, como ha ordenado Allah. Aquellas que hayan cometido actos de desobediencia a los que ordenan y exhortanas, no cohabiten con ellas o ya hemos mencionado cuál es su interpretación de ese lado, pero si obedecen a lo que ordenan, ¿cómo perjudicarlos? Un primer error que se da en la comprensión de esta área es que algunas personas, algunos hombres, podemos llegar a comprender que la palabra qawwam significa una superioridad, hombre hacia la mujer. Pero Allah utiliza la misma palabra en el Sagrado Corán, en el mismo contexto, y nos aclara esto que significa el qawwam. Escuchen esta ley, Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau la misma palabra, creyentes, sed responsables cuando dais testimonio por Allah, aunque sea en contra de vosotros, de vuestros padres o parientes cercanos. Es decir, la palabra qawwamín, ¿qué significa? Es una responsabilidad. Y eso está explicado textualmente cuando dice arrijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Es decir, Allah nos dice esa responsabilidad del qawwam en qué se basa. Primero, es la manutención física, la manutención económica. Dice, wa bima anfaqu amwal. Es decir, es la responsabilidad del hombre mantener a su esposa. La mujer puede colaborar con dinero de otro lugar si quiere, pero la responsabilidad de mantener su hogar es el esposo. Y segundo, la protección física. Es decir, cuando dice, una falta, es decir, en la creación Allah ya le dio más fuerza, con textura fuerte al hombre. Y el hombre tiene que utilizar esa contextura fuerte, esa fuerza, en darle protección, seguridad a su familia. Y no al revés. No para causar a su esposa, a sus hijos. Luego Allah establece cuál es la metodología a seguir cuando hay dificultades. Dice:
de aquellas que teman maltrato. Son, dice, esta ley de los 3 estadios. La primera, la exhortación, es la cuestión. Diálogo, traer los datos actuales del asunto para esclarecer esta situación y ver cómo se debe lograr correctamente. Segundo, tomar distancia de demostrar la seriedad del asunto, lo que implica también dormir separados y no mantener relaciones sexuales. Y luego, la tercera que es el dar, que como vi es interpretado como un límite final. Y por eso Allah menciona, dice, وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ. Se han dado esas 3 situaciones: la exhortación, el distanciamiento temporal, el límite físico, y esta pareja no puede arreglar sus situaciones por sí misma. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe llamar a una persona exterior que trate de ayudar a este hogar a solucionar sus problemas. Y Allah Azza wa Jalla elogia la intervención de personas exteriores a ese hogar, familiares o gente con experiencia, para que ayuden a ese hogar a solucionar sus problemas sin que haya opresión, justicia, maltrato y violencia. Por eso Allah Azza wa Jalla dice wasul khayran, es decir, el acuerdo de llegar, eso es lo mejor. Sin embargo, Allah Azza wa Jalla no justifica en ninguna situación que haya opresión, justicia de uno hacia otro y de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, ni de ambos progenitores hacia sus hijos. No es justificable la opresión. Y por eso Allah Azza wa Jalla dice, que todos conocemos, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalam. Si yo he prohibido a mí mismo la opresión y la he permitido entre ustedes, así que no se opriman unos a otros. Entonces, no puede solucionar los problemas de mí y tener que caer en la cuestión, invitan a una persona externa a que lo ayude a la solución de sus conflictos. Diferencia con aquellos que son violentos y que maltratan, que quieren que en su sociedad ni fuera de su hogar se enteren de los problemas que existen en su casa. Generalmente, el hombre violento o la mujer manipulador realmente no quiere que nadie fuera de su hogar tenga realmente, porque puede darse cuenta de lo que está pasando. Y tanto el hombre que peca como la mujer que manipula las situaciones se siente confortable dentro de su situación en la que él puede dominar la situación. Entonces, el cónyuge, sin ser sabe que tiene problemas, acepta la situación. No guarda esa situación de problemas que tiene dentro de su hogar. Si ninguna de estas situaciones funciona, ni el diálogo, ni el alejamiento temporal, ni el límite físico, ni la intervención de una persona ajena a la familia, ninguna de esas cosas funciona. El Islam nos trae una solución, nos dice, dice, la voluntad de divorcio se expresa 2 veces. Se tiene aún la posibilidad de reconciliarse debiendo tratar a la mujer con bondad o en caso contrario dejarlo marchar de buena manera. Es decir, el Islam no contempla el trato, la violencia, la expresión en ninguna situación. Si quieren arreglarse, de buenas maneras. Es decir, de una manera en la que esa violencia, maltrato que tuvo lugar, no sigue. No pueden arreglar. Entonces, justificación, buenos actos. Es decir, agotadas por el divorcio, pero nunca la violencia. La violencia que trata.
¿Qué nos pasa a nosotros como musulmanes que tenemos esa vía de conflictos? Sin embargo, en la sociedad en la que nosotros vivimos, como minoría, muchas veces nos sentimos discriminados, inentendidos en la sociedad en la que vivimos, por la gente, por los medios de comunicación y muchas veces, como mencioné anteriormente, incluso por los organismos de derechos humanos y protección del individuo. Es sabido que las asociaciones para la protección de la familia, de la mujer y de los niños, puede uno decir que por falta de educación o de información, interpretan siempre violencia contra la mujer o contra los niños asuntos que son culturales y religiosos del Islam, como por ejemplo la utilización del hijab. Cuando una mujer musulmana va a una asociación de derechos humanos o a una asociación de defensa de derechos de la mujer, lamentablemente, en la mayoría de los casos, esas asociaciones interpretan el hecho de que ese estado personal vista el hijab ya es una forma de maltrato, de violencia y de presión hacia la definición misma. Lo interpretan como un símbolo de opresión hacia la mujer, que es un hombre el que le obliga a usarla, ¿verdad? Otra forma en la que, en mi experiencia como mediador y en la educación que recibí como mediador cuando uno entrevista a mujeres o a hombres que pueden haber sido víctimas de violencia dentro del hogar, uno de los indicadores es que cuando uno los entrevista, cuando habla con la persona que está en estas asociaciones de los derechos, la defensa de los derechos del hombre, de la mujer, de la familia, identifican que si uno no puede sostener la mirada, mirar atentamente a los ojos a quien te está entrevistando, sea hombre o mujer, es uno de los signos de tres contrapuntos posteriores a haber sido víctima de violencia. Ellos no saben que el Islam ordena a hombres no mirar fijamente a los ojos a mujeres, ni ordena a las mujeres también no mirar fijamente y sostener la mirada a los hombres que le está entrevistando, ¿no? Y por eso, esta mujer puede haber sido víctima de violencia por el solo hecho de que no mira a su entrevistador a los ojos. A mi forma de ver, de mi opinión, la única forma de corregir eso, musulmanes como minoría en el contexto de la mayoría en Occidente, es que nosotros nos involucremos más. Eduquemos, participemos en esas asociaciones y tratemos de llevar el conocimiento de qué es el Islam, por qué el Islam no acepta la opresión, no acepta la injusticia, no acepta el maltrato, no acepta la violencia, pero que hay indicadores que ellos podrían considerar que son indicadores de violencia que en realidad corresponden a nuestra identidad como musulmanes y a nuestra identidad muchas veces cultural dependiendo del contexto en el que viva esa persona. Eso es hacia las exteriores, hacia adentro, ser lo que podemos hacer musulmanes para solucionar problemas que ya existen dentro de nuestra comunidad. Primero, lo que tenemos que hacer es conocer o comunicar que existe dentro de la familia. Hay casos de violencia sistémica, de opresión dentro de áreas de familias musulmanas. ¿Qué hacemos basadas en las enseñanzas del Corán y la Sunna para permitir esos actos de opresión y de injusticia y tratar de corregir ese comportamiento y purificar nuestros hogares de eso que es evidentemente algo malo, porque Allah ya nos ordena luchar contra la injusticia? Uno de los problemas que encontramos en esta situación, es decir, una falta de reconocimiento de este problema, es que cuando una hermana o un niño va y se queja, persona ajena a la familia, un familiar,
un abuelo, un tío, o a un imán de la mezquita, una mujer va y se queja al imán de la mezquita que su esposo la golpea o que la maltrata. Muchas veces encontramos que hombres de la familia o imanes de la mezquita, en vez de reconocer el problema y escuchar, como hizo con esa mujer que era maltratada por su esposo, lo que hacen es silencio y complicidad. Y le transmiten la responsabilidad a la víctima y le dicen: fíjense, hermana, que es lo que usted está haciendo para juzgarlo y que él la golpea. O le dicen: hermana, tenga paciencia, haced el grito de amor. O le dicen: hermana, viendo la paciencia, Allah está con los pacientes, pida la paciencia. Todas estas frases puede decir un familiar ajeno a este núcleo familiar, o puede ser un imán, significa que esta persona no reconoce esta problemática, existe un problema, una opresión o injusticia, y también indica que no conoce el Corán ni Sunna. Porque el Corán y la Sunna nos dicen que los golpes y el maltrato deben escucharse, deben reconocerse y debe ofrecerse una solución. Una de las conclusiones que ocurre más importantes que pueden salir de esta charla, de esta conferencia, es que los musulmanes necesitamos desarrollar en el idioma español una metodología teórica y práctica para enseñarla a quienes son nuestros imanes y a los padres de familia, para que puedan reconocer este problema y actuar acorde a las enseñanzas del asunto. No hay aparatos externos que nos digan cómo solucionar esto, sino nuestra religión, el Islam, el Corán y la Sunna nos dicen que no debemos hacer oídos sordos, que debemos intervenir y nos dicen cómo intervenir. Entonces debemos desarrollar un programa y enseñarlo a nuestras mezquitas, a nuestros imanes, porque el hecho de que una persona sea memorizada Corán o haya estudiado unos años el Corán y Sunna no significa que esté preparado para afrontar esta responsabilidad de ser imán. Y también significa los padres de familia para que puedan identificar quizás en sus hijos o en otros lugares estos problemas y ayudar a solucionarlos. Porque como hermanos nos debemos el nasiha, nos debemos el consejo sincero y ayudar a nuestro hermano a solucionar sus problemas. Todos conocemos el hadith de Socorro que dice: Allah está los problemas de un musulmán, tanto como ese musulmán se preocupa por solucionar los problemas de su hermano, y en ese hermano encierra tanto hombres como mujeres. Dijimos entonces que lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Segundo, lo que debemos hacer es llamar al arrepentimiento y a la corrección del comportamiento. Es decir, cuando intervenimos, el Islam no tiene una visión fatalista de la persona. Es decir, que una persona que actúa de esa manera, necesariamente siempre será así, y que tiene un destino fijado y que no puede cambiar. El Islam no enseña eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todo recién nacido nace en la fe. Luego son sus padres los que es judío, cristiano o pagano. Este hadith que nos enseña nos está hablando de esta forma específica de lo que es, pero nos está diciendo de una manera que tanto el hombre como la mujer aprenden de su familia y de su sociedad la forma de enfrentar los conflictos. Es decir, una persona que creció en un hogar en el que su padre le grita a su madre le grita a su padre, quizás el padre golpeaba a la madre, ambos padres golpeaban permanentemente a los niños. ¿Qué aprendió? Aprende en su núcleo familiar, en su familia, que esa es la forma de solucionar problemas. Tiene un problema, paz, esa es la manera de solucionar un conflicto. A veces la sociedad en la que vivimos nos muestra esos ejemplos y no los coordina. Por lo tanto, nos hace sentir que socialmente eso está acertado. Entonces, no es matar. Uno dice que tanto
como la sociedad pueden cambiar conceptos. Y así como cambiar para mal también puede cambiarlos para bien. Y que las personas pueden cambiar. Allah dice en Sagrado Corán: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ. Allah dice: de aquellos que han obrado mal, cometido faltas, que han sido injustos, excepto que mienten, que aclaren abiertamente a esos que se aceptan el miento, porque yo soy un gente por Dios. Este versículo nos enseña sentido trato de opresión hacia alguien que debe primero que nada reconocer su error, no justificarse, reconocer su error, arrepentirse ante Allah la injusticia que cometió, buscar el perdón de Allah y enmendar. ¿Cómo enmienda? Dice ¿qué significa enmendar? Enmendar puede comprenderse de dos maneras. La primera, desaprender esa forma que nos llevó a actuar de una manera equivocada en la solución del conflicto. Vemos un conflicto y en vez de tratar de solucionarlo como nos enseña el Corán y la Sunna, nuestra forma de responder es con opresión, con injusticia violenta. Entonces, la primera forma de solución. La segunda es tratar de ayudar a aquellas personas con las que fue injusto a que busquen la sanación, la salud del trauma que uno puede haber ocasionado por el maltrato, por la opresión, por la injusticia. Todo eso es parte de la obra del Sagrado Corán de enmendar, es decir, aquellas personas que se desentienden y no les interesa el futuro de aquellas personas que ellos perjudicaron, fueron opresores injustos con ellos, no están cumpliendo con todo la orden del Sagrado Corán, que no dice solamente arrepiéntanse, sino arrepientan, cambien su comportamiento y enmienden. Es decir, que ideológicamente nosotros creemos en la recuperación de las personas que pueden cambiar y que los hogares en los que hubo o hay maltrato y violencia pueden cambiar, pueden arreglarse. Por ello, es que yo no estoy de acuerdo con aquellas asociaciones para la protección de la familia, de los niños y de la mujer, que proponen como primera y única medida para solucionar cualquier conflicto de maltrato o de violencia la separación inmediata de la familia, el divorcio indiscutible es esposa y esposo, también la separación inmediata de los hijos, no dejando muchas veces ver a la madre o al padre de los hijos durante mucho tiempo. En mi humilde opinión, esa es una forma equivocada de proceder. Sí se debe buscar la seguridad, si hay peligro de la vida de las personas sin derecho a protección, pero nunca debe cortarse el diálogo, nunca debe cortarse la relación, nunca debe impedirse a padres y madres estar relacionados con sus hijos. Ya para porque deben hacer la culpa que tienes en 10 minutos se repita, es que yo creo que la conclusión de que los musulmanes debemos involucrarnos más, reconocer esta problemática que está en nuestra sociedad, hacer juntas al respecto, hacer estudios, abrir en nuestros centros islámicos y mezquitas centros de ayuda para familias que tienen problemas de maltrato y de violencia, crear nuestros propios espacios para ayudar a acorde a nuestros propios principios de justicia, cómo puede solucionarse, ayudarse esa familia. Pero también colaborar con aquellas asociaciones en defensa de los niños, de la familia o de la mujer, para llevar los conceptos correctos, el entendimiento correcto sobre de que el Islam no acepta la opresión, no acepta la violencia contra los niños, ni la violencia contra las mujeres, ni contra los
hombres, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un contexto en el que estamos relacionados con la gente, somos la mayoría, estamos necesariamente relacionados con la sociedad en la que vivimos. Y algún musulmán podría decir, ¿cómo podemos los musulmanes participar en esta asociación civil que se rige por una metodología e ideas que son originalmente cristianas por los no musulmanes? La respuesta a eso es que elogió un pacto que es la alianza entre los esposos, en la que la gente virtuosa de la Meca, antes de Islam, se hizo un pacto jurar dar protección al más débil cuando venía a la Meca. Si era abusado o maltratado por uno de los poderosos de la Meca, toda la gente de la Meca, estos que formaban parte de esta alianza, iban a apoyar, proteger de y atentado sus derechos que había maltratado, que había sido violento. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: yo fui uno de los testigos antes de ese tratado, antes de comenzar la pelea. Y dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en Medina, durante la época del Islam, dice: si hoy fuera llamado a ser testigo de un tratado como ese, lo haría justo. Es decir, que los musulmanes podemos participar con los no musulmanes en tratados sobre justicia, para la protección de ellos. Termino esta conferencia con un dua que se puede hacer y dice: oh Allah, concédenos luz, quiero lo correcto y fortaleza para seguir. Y concédenos, oh Allah, luz a distinguir, fortaleza para tratarnos. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا الأخ محمد عيسى. يا إله الكون قد أسلمت لك ربي فاغفر زلتي ما أحكمك أبتغيها مدحة طاغية تبهر البدر بليل محتلك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك فاخلص النية لله الذي من تراب الأرض هذا صورك وافتكر في الكون القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد. Con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Inshallah, nuestra charla de hoy es una pequeña investigación sobre el maltrato y la violencia dentro del hogar, a la luz de las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Cuando los hermanos de la Asociación Padres de Melilla me invitaron para disertar en este ciclo de conferencias sobre la mujer musulmana, yo sugerí un tema que por vivencias propias, consultas de hermanos cercanos de la comunidad, mi preparación y entrenamiento como mediador de familia,
y casos de discriminación y estigmatización por parte de la PREVENCION, por ende, por parte de la sociedad, consideré que es importante reflexionar. El maltrato y la violencia dentro del hogar, dentro de la familia, cómo identificarlo, las formas de prevenir y cómo vivimos los musulmanes este tema en un contexto de minoría, más específicamente en los países de habla hispana en Occidente. Muchas veces sucede que cuando se mencionan nombres de problemáticas que no fueron originalmente definidas por musulmanes, como los términos de maltrato dentro del hogar, violencia doméstica, violencia de género, algunos musulmanes piensan que no es un tema religioso y que por lo tanto no tiene importancia, o piensan que hablar sobre esos temas, usar esta terminología, significa seguir las ideas divulgadas por asociaciones, ya sea de defensa de los derechos humanos o asociaciones humanas, ante esta situación. Y por eso pensemos a analizar cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer dentro del hogar, entre el esposo y la esposa. Azza wa Jalla dice en Sarafán: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Y entre sus signos está haber creado cónyuges de entre vosotros para que encuentren sosiego, y dispuso entre vosotros amor, compasión. Por cierto que en ello hay signos para que reflexionen profundamente. Esta alella merece una explicación que reflexionemos sobre ella. Las oyentes es decir, entre los sí en milagros. Y por lo tanto, cuando investiguemos, cuando hablemos, cuando reflexionemos sobre la relación entre esposo y esposa, tenemos que hacerlo desde la concepción que es uno de los milagros de Allah. Segundo dice, Ajaya. La palabra zawj en idioma árabe significa par, compañero. Así que esta ley nos está diciendo que ambos, esposo y esposa, buscan en el otro un compañero, un igual, para buscar este desarrollo espiritual en esta vida. Un compañero, un par, para buscar la vida emocional. Un igual, un compañero para buscar una convivencia armoniosa. Evidentemente un compañero para buscar hijos y criarlos con rectitud. Dice Allah para que encuentren sosiego. Y Allah utiliza la palabra litaskunu, viene de la palabra sakan, es el lugar donde se encuentra la sakina. Es decir, que el hogar tiene que ser un lugar donde los esposos encuentren paz. Y dice después, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. También feministas, que en muchos casos son también críticas del Islam y de los musulmanes, y que en sus discursos habitualmente culpan al Islam del maltrato. Así que ante esta situación tenemos un desafío doble. El primer desafío es identificar y definir lo que es la violencia dentro del hogar y ver de qué manera eso se encuentra dentro de nuestra comunidad. La alusión a la violencia o al maltrato dentro del hogar la encontramos en textos del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jalla dice una ley: وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
Esta ley, en idioma español, dice: si una mujer teme de su marido malos tratos o rechazo, no incurren en faltas si llega a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. Esta primera ley habla sobre el trato de un hombre a una mujer, de un marido a su esposa. El Corán también menciona la posición opuesta, es decir, al trato de una mujer a un hombre. Y dice la ley de Dios: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. La traducción es: si el marido teme el maltrato de su mujer, que la exhorte. Entonces, como vemos, el Corán hace mención a que cualquiera de los dos esposos puede sentir temor al maltrato de su cónyuge. Y por lo tanto podemos sacar las primeras conclusiones. Primero, Allah Azza wa Jalla nos advierte de esa problemática en nuestra Corán. Las dos leyes, luego de indicar de un esposo o de una esposa al maltrato, ofrecen una solución y un plan de acción. Es decir, que la segunda conclusión que sacamos de estas leyes es que el Islam reconoce esta problemática y nos ofrece una solución. Y si el Corán ofrece una solución, significa para que, habiendo comprendido qué es el buen trato, por oposición nos sea más fácil comprender e identificar qué es el mal trato del contexto de la familia. Y como en el Islam no se aboga por los derechos de un sector en oposición a los del otro, voy a intentar mencionar las formas de maltrato que se dan dentro del hogar y que se aplican tanto a hombres como a mujeres, porque en algunas ocasiones la víctima es una mujer, en otras ocasiones la víctima es un hombre, pero hay una constante que siempre es víctima, y ellos son los niños. Los niños dentro del hogar siempre son víctimas, tanto de la agresión o trato del marido hacia su esposa, como de la esposa hacia su esposo, como de cualquiera de los padres o madres hacia sus hijos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo debe ser la relación ideal, tal cual la describe el Corán, entre los cónyuges, una relación dentro del hogar. Porque Allah nos dice en el Sagrado: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah nos dice: son la mejor nación que haya surgido a la humanidad. ¿Por qué? Porque ordenan el bien, denuncian el mal y creen al mal. Es decir, aquí hay tres dimensiones. La primera es la creencia en Allah, monoteísmo. Pero no alcanza con ser monoteísta para ser parte de la mejor expresión de nación que haya salido a la humanidad. Allah Azza wa Jalla nos menciona en esta ley dos condiciones esenciales. La primera, ordenar el bien, recomendar el bien, tanto a los individuos como a la sociedad. La segunda condición, denunciar el mal, tanto en los individuos como en la sociedad. Entonces, esta es la posición que tiene que más permitir es problema, algo que está equivocado, algo que hay, corregir. La última conclusión sencilla que podemos sacar del análisis de estas dos leyes es que el Corán no de ninguna manera que se deba soportar el maltrato, sino que lo que indica es que tanto hombres como mujeres, individuos como matrimonio, como sociedad deben hacer algo para tratar de solucionar esta problemática.
habiendo probado que el maltrato y la violencia dentro del hogar está mencionada y condenada en el Sagrado Corán, hacemos una primera refutación a los que dicen que hablar de violencia doméstica, violencia de género, violencia intrafamiliar, e investigar sobre este tema no es nada relacionado con el Islam ni con el conocimiento del Islam. Nos queda un segundo desafío, y es ¿qué hacemos de estas situaciones domésticas, de maltrato dentro del hogar? Mi propuesta es que este tema tiene que ingresar a los temas que normalmente se hablan y se discuten. Establecer conferencias, estudios académicos de la gente de conocimiento y establecer departamentos dentro de las asociaciones islámicas que ayuden a las familias que tienen esta problemática de su hogar. Primero, que como musulmanes estamos ordenados a luchar y expresarnos contra de todo presión e injusticia. Y segundo, porque dijimos que vamos a entrar a esta conferencia desde cómo vivimos nosotros como minoría musulmana esta realidad en Occidente. Entonces, parte de que hablemos del tema, reflejamos esta problemática, hagamos estudios académicos y hagamos cálculos. Es una forma también que tenemos de mostrar a la sociedad que nosotros vivimos que el Islam no acepta violencia de género por maltrato dentro del hogar. Lo primero que voy a hacer, inshallah, en esta pequeña investigación es definir qué es el buen trato en el contexto de la familia, tal como lo enseña el Corán y la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.